Buenos días, pequeños estudiantes. Hoy nos toca ver la materia y su clasificación, del cual vamos a hablar estados de la materia, las sustancias puras, los elementos, los compuestos, las mezclas y algunas propiedades de la materia, ¿no? Entonces, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Se puede medir, se puede pesar, se puede tocar, ¿no? Se puede observar, pero no son los valores ni las virtudes. Ojo ahí, el amor no es materia, ¿no? Entonces todo lo que podemos tocar, podemos medir y pesar es materia. Entonces es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Y se puede sentir, medir y pesar, tocar, entre otros, ¿no? La materia tiene una estructura y esa estructura está conformada por átomos. Dentro de cada átomo están girando los electrones alrededor. Y en el núcleo está el protón y el neutrón, ¿no? Esa es la estructura de la materia. Clasificación de la materia. Está formada ¿por qué? Por partículas. Y estas partículas se pueden distinguir en tres estados, ¿no? Esta partícula se conoce como átomo y estos átomos contienen partículas y pueden estar en diferentes estados. ¿Qué estados? Líquido, sólido y gaseoso, ¿no? Entonces está el estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Estos estados, por ejemplo, el estado sólido tiene un volumen fijo y una forma fija. El estado líquido tiene un volumen fijo y una forma variable. Y el estado gaseoso no tiene ni forma ni volumen fijos. Todo indefinido, mira. Y tiene alta comprensibilidad. En pocas palabras, volumen y forma variable, ¿no? Sustancias puras y mezclas. La materia, ya sabemos, todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. La sustancia pura es una composición definida. Está formada por dos átomos. Dentro de la sustancia pura tenemos elemento y compuesto. Un elemento son todos los elementos de la tabla periódica: oxígeno, nitrógeno, carbono, ¿no? Plata, hidrógeno, entre otros. El compuesto es la unión de estos elementos, ¿no? Dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono, cloruro de hidrógeno, cloruro de sodio, entre otros. Es la unión de esos elementos, ¿no? Y la mezcla, por su parte, está formada en homogénea y heterogénea. La mezcla homogénea es la que va a presentar una sola fase, mientras que la mezcla heterogénea presenta dos o más fases, ¿no? Dos o más fases. Profesor, ¿en dónde encontramos esto homogéneo? La leche, el café, el agua con azúcar, ¿no? La gasolina, una sola fase. Varias fases, profesor. Ya, una ensalada de frutas, el agua y la arena, la sopa de letras, ¿no? Entonces vemos varias fases. Sustancias puras, entonces, profesor. Las sustancias puras, como ya lo hemos visto, se definía en elementos y compuestos. Presentan materias con propiedades definidas, ¿no? Y ya sabemos lo que es un elemento y lo que es un compuesto. Elemento formado, ¿no? Por átomos todos iguales, ¿no? Todos los elementos de la tabla periódica. Y compuesto de la unión de estos elementos, ¿no? Entonces conozcamos. Elementos, la tabla periódica, ahí está, ¿no? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, borio, carbono, nitrógeno, oxígeno, entre otros. Todos los elementos de la tabla periódica son sustancias simples. Sustancia simple, elemento simple, ¿no? La unión de estos elementos me genera un compuesto. Por ejemplo, aquí vemos diferentes compuestos, ¿no? Uno solo sería elemento. Por ejemplo, potasio, ahí está, elemento. La unión de cloruro de potasio, compuesto. Sería un compuesto. Los compuestos, pues, son sustancias ya formadas por unión de estos elementos, ¿no? Formada por unión de dos o más elementos. Tiene una composición definida. Por ejemplo, ahí vemos al famoso compuesto conocido como cloruro de hidrógeno. Tenemos el compuesto más conocido, que es el de aquí, que viene a ser el agua, ¿no? Dos hidrógenos, un oxígeno. Mezclas. Las mezclas, como ya les dije un instinto, son homogéneas
y heterogénea, como le dije a un inicio, ¿no? La homogénea, una sola fase, y la heterogénea, varias fases. Dentro de la mezcla homogénea puede haber aleación. Aleación a metales, por ejemplo, el oro, wow, el bronce, ya. Aleación al hierro, ya está. Esas son aleaciones. Entonces hay sustancias puras, hay mezclas dentro de sustancias puras. Por ejemplo, tenemos la aleación del oro, ahí está, ¿ve? ¿No? Es una mezcla homogénea. Dentro de la mezcla homogénea también se le conoce como solución. Y a la mezcla heterogénea, ¿no? Que se puede distinguir varias fases, puede tener una forma coloide o una forma de suspensión. ¿Ya? Ahí vemos un granito, ¿no? En su estado sólido, ¿no? Y presenta su estado incandescente. Tenemos la leche y el cacao, ¿no? Una sola fase, fase líquida. Esa es la mezcla homogénea. Acá le pondría yo el agua con el aceite. Se ve el aceite no se mezcla con el agua, se ven varias fases, entonces mezcla heterogénea, ¿no? Entonces para definir acá está la mezcla heterogénea. Arena y acerrín con agua. Ahí queda ahí, mezcla heterogénea, no se mezcla, ¿no? Otra mezcla heterogénea, ahí está, el agua con el aceite. La gaseosa tiene su fase líquida y su fase gas, ¿no? Entonces son mezclas heterogéneas. Mezcla homogénea, una sola fase, ¿ves? ¿Todas en qué fase están? Fase acuosa. Fase acuosa. Por más que sean mezcla dos, todo, y mira, al final, ¿cómo resultó? Una sola fase, ¿no? Entonces mezcla homogénea, ¿no? Por ejemplo, las aleaciones, latón, bronce, el caso del sodio, el agua con el azúcar, ¿no? La atmósfera en una mina, el gel, el vinagre, ¿no? Todos son homogéneos. El humo, el aire, ¿ya? Entonces algunos ejemplos más de mezclas: leche, gasolina, arena, granito, acero. Los elementos: el azufre, helio, nitrógeno, ozono. Compuesto: ácido nítrico, el azúcar, el dióxido de carbono, polietileno, sal. Profesor, ¿por qué el azúcar? Ah, la glucosa es carbono, hidrógeno y oxígeno, es un compuesto. La sal, ah, ya, la sal, hidróxido de sodio, es otro compuesto. Ah, ya, por eso. Clasificación de la materia. Entonces ya hemos visto la clasificación, su mezcla homogénea y su mezcla heterogénea, ¿no? La mezcla homogénea conocida como solución y tiene una sustancia pura que puede ser un elemento o un compuesto. Propiedades de la materia. Tiene propiedades físicas, químicas, intensivas y extensivas. Por ejemplo, las propiedades físicas no van a alterar a la materia: el color, la masa, el peso, volumen, punto de ebullición. Las químicas son las que van a alterar a la materia, la van a transformar: la combustión, el carbón, la reducción del hidrógeno, el oxígeno para producir agua, la oxidación. La intensiva no es donde no encuentro masa, no hay masa: color, punto de ebullición, punto de fusión. La densidad, a pesar de que es masa entre volumen, es la única particularidad excepcional que se va a encontrar en intensivo. De ahí todo lo que no tiene masa está aquí. En cambio, la extensiva es todo lo que va a depender de la masa. Tiene que tener masa. Por ejemplo, peso, volumen, masa, altura, la longitud, la anchura, ¿no? Todo lo que tiene masa es extensivo. Mientras que en caso de aquí, la densidad es la excepción, ¿ya? Que se encuentra en intensivo. Y pues cambios que presenta la materia, hemos visto cambios físicos que pueden no alterar la sustancia, no alterar la materia, ¿no? Y cambios químicos que sí van a alterar, como la combustión, la oxidación y la reducción. Miren el clavo como se ha oxidado, entonces ha alterado la materia, ¿no? Acá no se altera, como la evaporación del agua, ¿no? Entonces, para resumir, se clasifica en mezclas, sustancias puras. La mezcla puede ser homogénea y heterogénea, y las sustancias puras pueden ser compuestos y sustancias simples, como los elementos, ¿no? Y pues, como tarea, alumno, me vas a elaborar un mapa conceptual sobre la materia. Dibuja los estados de la materia
dibuja las propiedades de la materia, investiga el último estado, es el estado llamado condensado de Bohr de la materia, ¿ya? Lo vas a investigar y lo vas a realizar todo en tu cuaderno. Eso es todo, gracias por su atención, pequeños estudiantes, cuídense, gracias.